verdad, que estar comprometido con esa verdad, con la libertad de expresión y, por supuesto, aunque parezca una obviedad y frase de película y de lección de primero de periodismo, con contar todo aquello que el poder económico, que el poder político no quiere que se cuente, que suele además coincidir con la causa de las desigualdades, de la injusticia social, que está muy relacionada. Nosotros, los periodistas, trabajamos con ideas, sobre todo a través de lo que escribimos o contamos o decimos, trabajamos con ideas y eso es básico e importante porque las ideas y la convicción llevan a la acción y la acción al cambio y esa transformación de la que hablamos. Hablamos de periodismo social y comprometido que persigue la justicia social, la denuncia de la injusticia y la desigualdad y que prioriza a las personas por encima de otros intereses políticos o económicos. Y de eso vamos a hablar hoy. El periodismo, por supuesto, debería ser comprometido por definición, eso es cierto, pero no siempre es así. Por eso hoy vamos a analizar el papel de los medios, como decíais, ¿no?, a la hora de generar opinión crítica en torno a la desigualdad. Claro, de los años 90 para acá, ¿qué hemos visto? Que las desigualdades han aumentado. Lo habéis contado, lo contáis cada día, pero daos cuenta que lo contáis cada día, pero no pasa nada. No pasa nada, lo contáis muy bien. El último informe, el anterior, el otro. No pasa nada. No pasa nada porque nuestras sociedades, ahora miro a las nuestras, se han fracturado de una manera brutal los efectos de las agendas. Es decir, las fake news no son de ahora. Esto ya ocurrió durante la época de la transición. Entonces esto es una cosa que a un medio no le puedo perdonar nunca, ¿no? Porque no es la ideología que pueda transmitir un artículo de opinión, la selección de los colaboradores, el posicionamiento editorial ante una cuestión, no es eso. Era el engaño continuo, era la alimentación del odio. Y eso es el antiperiodismo. Cada vez además se confunde más información con entretenimiento, especialmente los medios audiovisuales. Y al mismo tiempo, la nueva sociedad ha roto el tradicional monopolio que había de intermediación que tenían los medios respecto del poder y la ciudadanía, o los procesos y la ciudadanía. Medios de comunicación, en definitiva, otra cosa que hay que tener clara es que están en manos privadas, pero son instituciones de la sociedad. No hay democracia sin medios de comunicación libres. Entonces, las reglas del juego de los medios de comunicación tienen que ser unas reglas del juego institucionales. Debemos de ser conscientes que la ideología de los medios, respetable hasta cierto punto, si fuera más plural, respetable hasta cierto punto, lo que no da derecho es a engañar. Los intentos de transparencia de las empresas que gestionan los medios de comunicación han ido diluyéndose, porque es que es muy difícil ser transparente cuando resulta que tus consejos de administración están compuestos por gente de bancos, de grandes corporaciones y de fondos de inversión. La realidad es que los ingresos que un medio de comunicación tradicional podía obtener antes con publicidad, es que es imposible llegar a esos ingresos en el nuevo contexto de economía digital, donde quien gana por publicidad es Facebook y Google. No podemos competir en precio de publicidad. Eso ha dinamitado todo el funcionamiento de los medios de comunicación y hace que nos tengamos que plantear a qué democracia obedece Google, de qué democracia tenemos, en qué sistema democrático estamos ahora mismo viviendo. Creo que no se puede hablar de periodismo comprometido cuando los periodistas trabajan en precario. Es decir, el periodismo comprometido no puede ser simplemente una militancia. No podemos pedir a los periodistas que hagan su trabajo de manera, de manera altruista, de manera que acaben siendo, meros voluntarios o meros héroes que son capaces de renunciar a un salario por denunciar una injusticia. Por tanto, el periodismo es, antes que nada, un trabajo y sobre todo un oficio que tiene que poder ejercerse en unas condiciones laborales dignas. ¿Qué se puede hacer? Hasta donde pudierais, cada uno en vuestro trabajo como medios, o cómo podíais hacer para explicar estos procesos que estas organizaciones, especialmente no gubernamentales, contribuyen a evidenciar y a través de vosotros hacernos llegar como ciudadanos, para contribuir a crear un cierto marco, si queréis, que contribuyera a ir trabajando un horizonte post-neoliberal, o si queréis contribuir a crear espacios de resistencia. Los
nosotros tenemos que introducir todas estas cuestiones en el debate público. Tenemos que introducir como periodistas la denuncia de todo aquello que se está haciendo y que se intenta ocultar, de todo aquello que se está haciendo mal, de todo aquello que se está haciendo injustamente, de toda la corrupción que pueda producirse, y por introducir estos temas en la agenda pública. Es decir, darles importancia. En tu línea editorial tiene que ser importante hablar de ciertos temas. Tiene que ser importante hablar de la lucha de las mujeres, tiene que ser importante hablar de la solidaridad internacional, tiene que ser importante contar qué está pasando en las guerras, tiene que ser importante una serie de cosas, ¿no? Y en esa agenda tiene que ser importante plantear el tema del nuevo capitalismo digital. Contra el poder establecido tienen que tener argumentos, que es lo que tenéis que contribuir a hacer vosotros, las organizaciones denunciando y los medios contribuyendo a crear este mal. ¿En qué campos? A mí se me ocurren tres muy importantes. Uno es el de contribuir a explicar que el crecimiento es compatible con desigualdad, por tanto desmontar las tesis hegemónicas de que la economía crece, por tanto va bien, todo. Esto es devastador, porque esto amortigua mucho los movimientos. Hay que explicar muy bien que la desigualdad aumenta en contexto de crecimiento. Esto es una novedad, esto es de ahora. Crecimiento es compatible con el aumento de las desigualdades. Es uno de los grandes desacoplamientos del siglo XXI. Uno de los grandes desacoplamientos es este. Crecimiento económico es compatible con el aumento de las desigualdades, y esto hay que contarlo, siempre que podáis. Tots els periodistes sou iguals. Per què som tots iguals? Jo crec que això no ho hem plantejat, és el com. Com contem les coses com ens deixen contar les coses. Perquè jo ara mateix treballo en un mitjà digital que potser no tinc el problema de l'espai com puguen tindre els companys de mitjà en paper, però tinc el problema del temps de volem ser els primers que traiem les coses i no ens parem a pensar com estem contant. Jo escric en la secció d'Economia i quan faig temes de desigualtat, els meus temes són tot números. Què són els números? Jo crec que si no tractem els temes per a persones y parlant de personas, acabem... Somos una herramienta, ¿no? Y si no nos dedicamos a hacer tornillos, yo qué sé, ¿no? Pero sí, esa labor de trabajar con las ideas para esa transformación, para ese cambio social del que hablaba Kapuscinski, de que para eso estamos. O tienes ese compromiso o dedicarte a otra cosa, y creo que es así. Los medios públicos deben de cumplir un papel de servicio público, como su propio nombre indica, que cumplen y que además no les exigimos que cumplan. Me parece que si sobre algo tenemos o deberíamos de tener más capacidad de intervención es sobre los medios públicos. No les olvidemos, no les despreciemos, no les descalifiquemos desde el primer momento. Antes que nada, luchemos por ellos.